Ahora vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Él quiere hablar con nosotros a través de su palabra registrada en las Escrituras. Seguramente el Señor nos ha escuchado cuando hemos alabado y adorado. Él está atento a la oración en este lugar, dice la palabra. Pero ahora Él quiere que también lo escuchemos. Este es un diálogo entre el Señor y su iglesia. ¿Qué pasaría si alguien le está hablando a usted y se queda dormido? ¿Cómo se siente usted? Alguien le está hablando de un tema interesante y usted se pone a chatear con su celular. Alguien quiere comunicarse algo importante y usted se levanta y se va, se distrae. Falta de respeto, eso corta la comunicación, no le interesa. En este caso, falta de reverencia, hacer cosas cuando el Señor nos está hablando. ¿Me están escuchando? Tenemos que aprender a ser personas disciplinadas y corregir muchas cosas. Muy bien, en Gálatas capítulo 5, los versículos 16 y 17, la epístola a los Gálatas 5, 16 y 17 es la base para nuestra enseñanza en esta mañana. Gálatas 5, 16 y 17. Si tienen su Biblia, ábranlo o pues si no, miren aquí a la pantalla también. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor así, en Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dos posiciones opuestas, la carne y el Espíritu. Y dos grupos humanos, los que satisfacen los deseos de su carne y los que satisfacen los deseos de Dios. Y hay un pasaje paralelo en Romanos capítulo 8, a ver si pueden encontrar rápidamente Romanos capítulo 8, que habla del mismo tema, pero de manera más específica. Romanos 8, del versículo 1. ¿Lo encontraron? Romanos capítulo 8, ¿ya lo tienen? Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a pasar al versículo 5. Porque los que son de la carne, completen ustedes la lectura, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿cómo son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hasta allí. Amén. Entonces hoy vamos a hablar
de ese tema, los enemigos de la iglesia. Y el segundo enemigo de la iglesia son los cristianos carnales. En un domingo anterior dijimos que el primer enemigo o los primeros enemigos de la iglesia son los cristianos mundanos, los que están dentro de la iglesia, porque de los que están afuera de alguna manera nos defendemos. Es como cuando alguien dice así: líbrame de la vaca mansa, porque de la brava yo mismo me cuido. O líbrame del mar bravo, porque de la piscina mansa yo mismo me cuido. Perdón, líbrame de la piscina mansa, porque del mar bravo yo mismo me cuido. Entonces los más peligrosos no son los que están afuera, sino los que están dentro de la iglesia. Por eso hablábamos de los cristianos mundanos, que aman el mundo más que a Dios. Y ahora vamos a hablar de los cristianos carnales. Pero quiero hacer una aclaración. A veces hay personas que se sienten aludidas y dicen: el pastor me está diciendo a mí. No se trata de eso, porque yo no sé cómo vive usted. Estos temas se hablan porque son temas bíblicos. Lo que está en la Biblia hay que predicar y hay que enseñar. En segundo lugar, porque es una realidad que existe en todas las iglesias evangélicas, no solamente en la iglesia La Hermosa, sino en todas las iglesias. Entonces esto se predica de manera general. En tercer lugar, el Señor en su amor por nosotros nos quiere advertir. Y si uno se da cuenta al escuchar la palabra del Señor que está viviendo mal, es para que se arrepienta y es para que deje de vivir en la carne. Y todavía estás a tiempo para hacerlo si eso es así. Y en cuarto lugar es para que toda la iglesia entienda la realidad en que se vive. Así que usted no diga que el pastor está hablando para mí, sino este es para todos nosotros. Este es para mí también, porque todavía soy humano. Y entonces es para todos. Así que cuando hablamos de los enemigos de la iglesia, los segundos enemigos son los cristianos carnales. Los griegos, escuchen ahora, los griegos clasificaban a los seres humanos en 3 grupos. El primer grupo, o al primer grupo lo llamaban los psúquicos. No sé si sale por aquí, eso es, los psúquicos. ¿Quiénes eran los psúquicos? Los inconversos, gentiles, paganos, personas no regeneradas, gobernadas por sus impulsos e instintos naturales. Están bajo el dominio de Satanás, esclavas de sus vicios y pasiones, pertenecen al mundo, rechazan los caminos rectos del Señor, son ciegos espirituales, no les interesa ni entienden las cosas espirituales. Ellos son llamados inconversos o mundanos, los psúquicos. ¿Están escuchando? ¿Cómo son llamados los psúquicos? Inconversos o mundanos. Preste atención para que sepa la diferencia. El segundo grupo eran los sarquicos. ¿Sale ahí? Los sarquicos. ¿Quiénes son los sarquicos? Este término describe la naturaleza humana dominada por los deseos inmorales.
son creyentes en Dios, algunos de ellos son convertidos, se identifican como evangélicos, como hijos de Dios, son bautizados en agua, inclusive pueden ejercer liderazgo, cargos y ministerios, hermanos en la fe, pero viven y actúan según los deseos de su naturaleza carnal. Practican y se deleitan en las obras de su carne. Ellos son llamados cristianos carnales, los sarquicos. ¿Están escuchando? ¿Cómo son llamados? Cristianos carnales. El tercer grupo son los neumáticos. ¿Salió allí? Los neumáticos. ¿Quiénes son los neumáticos? Son personas regeneradas, convertidas, transformadas, tienen el Espíritu de Dios, viven y actúan según los deseos del Espíritu, aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Resisten los deseos de la carne, hacen morir los deseos de la carne y el dominio del pecado. Estos son llamados cristianos espirituales. ¿Entendieron la diferencia entre suquicos, sarquicos y neumáticos? Cuando el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de Gálatas y también a los romanos, estaba hablando en ese contexto, que sí, en ese tiempo como hoy, existen estos tres grupos de personas. ¿Quiénes? Los suquicos, los sarquicos y los neumáticos. ¿Dónde están los suquicos? Los suquicos están en los bares, están en las discotecas, están en las borracheras. Los suquicos roban, los suquicos mienten, los suquicos matan, hacen toda clase de maldades. Esos son los suquicos. Desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio de Justicia, desde el Palacio del Congreso de la República, todos suquicos. ¿Y quiénes son los carnales? Asisten a son religiosos, asisten a reuniones religiosas, van a las misas, van a los cultos, como a la iglesia La Hermosa, pero viven y andan según los deseos de su carne. ¿Y quiénes son los espirituales? Son personas que han sido regeneradas, convertidas, transformadas, tienen el Espíritu de Dios, viven y actúan según los deseos del Espíritu Santo, aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedecen la palabra de Dios, andan en el temor de Dios y resisten las obras de la carne, hacen morir las obras de la carne, crucifican la carne con sus pasiones y deseos y satisfacen los deseos del Espíritu Santo. Y satisfacen a Dios, agradan a Dios. Estos son los neumáticos, los cristianos espirituales. ¿Por qué se considera que los cristianos carnales son enemigos de la iglesia? Están dentro de la iglesia por las características que la palabra de Dios les atribuye. ¿Y cómo les denomina la palabra de Dios a los cristianos carnales? Primero dice, los cristianos carnales satisfacen los deseos de su carne, de sus apetitos, sus deseos, sus pasiones. Piensan en las cosas de la carne, su mente está lleno de esos pensamientos, de deseos y de acciones de la carne.
se ocupan en las cosas de la carne, están en abierta enemistad contra Dios, no tienen comunión con Dios, no tienen paz con Dios, no pueden agradar a Dios porque agradan a su carne, a sus impulsos, a sus deseos. No tienen el Espíritu de Cristo, por tanto no le pertenecen. Son deudores a su carne, por eso satisfacen los deseos de su carne. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Los espirituales no son deudores a su carne, los espirituales son deudores al Espíritu Santo, a Jesucristo, quien dio todo para salvarnos. Los carnales están muertos espiritualmente. Pueden orar, pueden cantar, pueden asistir a los cultos, pero están muertos espiritualmente, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque si vivimos conforme, os dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Están muertos espiritualmente. Causan divisiones en la iglesia, pleitos en la iglesia, contiendas en la iglesia. 1 Corintios 1:10-13 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, se dirige a los corintios, y les dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o sea, una familia que se llamaba Cloé, que hay entre vosotros contiendas, peleas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros. ¿Quién murió en la cruz? Fue crucificado Pedro para que sea papa. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién fue crucificado en la cruz? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Alguien de ustedes han sido bautizados en el nombre de Eliseo de la Cruz? No, todo creyente sincero es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, les dice, por estas razones no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por eso los carnales son niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, divisiones, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como niños, como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: soy de Apolos, no sois carnales. Si esto sucedía en la iglesia de Corinto, también sucede en muchas iglesias evangélicas. Divisiones. Los carnales promueven divisiones, contiendas y pleitos en la iglesia. ¿Me está escuchando? Son inmaduros o niños en Cristo, o niños espirituales. Los carnales no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Pero lo peor y lo más triste es que los carnales no heredarán el reino de Dios. ¿Están escuchando, hermanos? Gálatas 5:21 dice:
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que los que se ocupan en las cosas de la carne no heredarán el reino de Dios, no entrarán a la patria celestial, no tendrán parte con el Señor. ¿Está escuchando ahí? En 1 Corintios 6, 9 al 10, cuando se descubrió un pecado de adulterio en la iglesia, de incesto, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo: y esto erais algunos antes de conocer a Cristo. Hacían estas cosas, o hacíamos estas cosas antes de conocer a Cristo. Pero ahora ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido regenerados por el poder y por el nombre del Señor Jesucristo. De modo que todas estas maldades deben pertenecer a la vida pasada. Ahora todo debe ser diferente y nuevo. Amén. Ese es lo penoso, que los cristianos que andan según la carne no van a heredar el reino de Dios. Volvamos a Gálatas capítulo 5, tenga su Biblia abierta. Les he explicado rápidamente por qué los carnales son enemigos de la iglesia, porque están contra la iglesia y contra Dios y contra los mandamientos y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras de la carne son visibles, son palpables. Es decir, sí se les puede conocer a los cristianos carnales. Sí se puede ver la diferencia entre los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Y manifiestas, visibles y palpables son las obras de la carne. ¿Cuáles? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, subráyelo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, es decir, peleas, disensiones, chismes, murmuraciones, que es disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, completen la lectura, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un cuadro oscuro, trágico. Es un cuadro doloroso que presenta el apóstol Pablo, porque en la iglesia de Galacia habían estos problemas, y en la iglesia de Roma y en la iglesia de Corinto y en tantas otras iglesias, y posiblemente también en la iglesia evangélica La Hermosa.
Al leer la lista de pecados de la carne mencionados en estos versículos, podemos clasificar estos pecados en 4 grupos. Estén atentos y si quieren tomar notas, es bueno que lo tomen. En 4 grupos de pecados. Primero, pecados de violación a la ley, a la moralidad sexual. Pecados de violación a la moralidad sexual. ¿Cuáles son esos pecados? Fornicación, que también allí está el adulterio, toda forma de corrupción sexual, impureza, impureza moral en pensamientos, mente impuro, mente carnal, mente saturado de pensamientos sexuales. Allí se ubica la pornografía y allí se ubica todas esas películas sensuales que las personas miran y se alimentan. Palabras y hechos impuros. Tercero, desenfreno. Es una indulgencia sin restricción sexual, donde no hay vergüenza. Más bien la gente comenta, los hombres comentan cuán machos y cuán hombres son por tener relaciones sexuales con una y otra mujer, o por tener 2 o 3 mujeres, cómo se jactan, no tienen ni vergüenza. Ese es el desenfreno, no tienen interés de lo que la gente piensa, que no les importa nada, ni las consecuencias que sus pecados traen a otros. Desenfreno, pecados de violación a la moralidad sexual. Segundo grupo, pecados de la religión. Y entre los pecados de la religión está la idolatría. ¿Qué es idolatría? Alabanza y adoración a las criaturas en vez que al Creador. Una parte de las obras de la carne es poner a personas o cosas por encima del Dios viviente. Amar a alguien o a algo por encima de Dios. Puede amar a una persona por encima de Dios. ¿Cómo una señorita puede comprobar que un joven es realmente espiritual cuando no le propone relaciones sexuales antes del matrimonio? O cuando un día domingo donde se debe adorar a Dios, a la chica le dice, vamos de paseo y vamos a otro lugar. En cambio la chica espiritual dice, no, pero yo quiero ir a adorar a Dios. No, ya iremos otro día. Entonces hay un problema, que está amando más a la mujer que a Dios mismo. El otro pecado de la religión es la hechicería. Dice, esta palabra hechicería en griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa farmaqueía. Y esa palabra farmaqueía ahora es farmacia. En los tiempos antiguos, cuando se celebraban o se alababan a los poderes malignos, se acompañaban con el uso de drogas que creaban un trance. Era el uso de drogas en ritos paganos. Entonces, los hechiceros han heredado algo de eso. Para engañar a la gente, a veces usan la Biblia. Usan rezos, también pretenden creer en Dios, hasta oran para engañar a la gente. Pero son hechiceros, son brujos, son usados por espíritus malignos. Entonces, en este grupo se ubican los idólatras y los hechiceros o los ocultistas. Pero me llama la atención que el tercer grupo es más extenso. Pecados en relación con el prójimo, pecados en relación con el hermano en la fe. ¿Cuáles son esos pecados? Primero, enemistades. Segundo, pleitos. ¿Están escuchando?
Estos ya son pecados de cristianos carnales. Enemistados, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. ¿Cuántos pecados? Cuéntenlo. Número 1, enemistades. Número 2, pleitos. Número 3, celos. Número 4, iras. Número 5, contiendas. Número 6, disensiones. 7, herejías. 8, envidias. Y 9, homicidios. Son pecados de cristianos carnales. Por falta de tiempo no puedo definir, o rápidamente lo hago. Por ejemplo, enemistades, esta palabra tiene que ver con enemistad y hostilidad, sea entre individuos o comunidades políticas, raciales y religiosas, promovidos por el odio, el rechazo y la aversión. Pleitos, peleas, discordias, opuestos a la paz y a la armonía. Los pleitos entre cristianos que ha destruido iglesias. Celos no tienen el significado de un celo positivo por las cosas de Dios. Ojalá que fuesen o que fueran celosos por su vida espiritual, celosos por su comunión con Dios. Sino es la clase de celo pecaminoso, egoísta y que destruye a la vez a sus propios hermanos o al propio prójimo. Iras tiene que ver con iras incontrolables, como cuando una persona se enoja tanto que explota en ira y hace cosas fuera de control. ¿Qué pasa en los hogares de los cristianos? Hombres que dicen ser cristianos, personas que acuden a la iglesia, que levantan las manos, que adoran, pero en la casa explotan de ira. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los padres? Contiendas. Esta palabra se puede entender como ambiciones egoístas que traen rivalidades, que traen peleas, quitarse las cosas, quitarse la casa, quitarse terrenos, quitarse una y otra cosa, siendo cristianos. Disensiones tiene el significado de divisiones, promover grupos antagónicos y partidarismo dentro de los grupos, y que puede suceder en la iglesia. Herejías tiene el significado de riñas sobre temas o personalidades que causan una división peligrosa en un grupo. También tiene el sentido de enseñanzas contrarias a las Escrituras, introducir enseñanzas extrañas, antibíblicas, prácticas, costumbres que no son bíblicos, introduce a la iglesia. Herejías. Envidia significa tener un deseo negativo de ambición, de poseer lo que pertenece a otras personas o sentir celo por la prosperidad de otros. Homicidio, matar moral y espiritualmente al hermano, llevado por la ira, el celo, la envidia y la amargura. El Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 5 que cuando tú vayas a presentar tu ofrenda de adoración, de alabanza a Dios, si te acuerdas en el camino, si tienes algo contra algún hermano, contra tu familia, contra tu esposo, contra tu esposa, no te atrevas a presentar tu ofrenda en esas condiciones. Detente allí. El Espíritu Santo te está diciendo, no estás en condiciones de presentar tu ofrenda. Entonces regresa, arregla con tu adversario, confiésale las ofensas, pídele perdón. Entonces, ahora presenta tu ofrenda y el Señor se va a agradar de eso. ¿Está escuchando?
Porque hay el peligro de haberse peleado en casa y después aquí aparentar ser buenos espirituales. Por eso la palabra del Señor dice a los hombres que muchas veces podemos caer fácilmente en la ligereza, llevado por la ira y por la reacción, a golpear a la esposa, a golpear a los hijos. Dice la palabra, los hombres, Eliseo de la Cruz como hombre, debe orar en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esos son los espirituales. ¿Está escuchando? Y a las mujeres que fácilmente se dejan llevar por los deseos de su carne en cuanto a vestidos, en cuanto a arreglos, en cuanto a cosas, maquillajes, dice las mujeres espirituales deben vestirse con pudor, con modestia, con recato. Deben presentarse correctamente en la oración, correctamente vestidos, no carnalmente vestidos. ¿Están escuchando? Porque el que se presenta de otra manera agrada su carne, sea hombre o sea mujer. Entonces dice que con la ira uno puede matar a su hermano. Cuando tú hablas mal de tu hermano, lo estás ahorcando a tu hermano o a tu hermana, porque el Señor no te ha facultado a hacer eso. Y finalmente, el cuarto grupo, pecados de vicios y hábitos. Primer pecado, borracheras. Tiene el sentido de consumir bebidas embriagantes de manera excesiva hasta perder la razón y actuar con necedad e irracionalidad. Orgías son actos sexuales acompañados de borracheras que se practicaban en ritos paganos en honor a un ídolo. Entonces estas son las obras de la carne. Pero ¿quiénes son los que practican esto? Los sarquicos. ¿Recuerdan quiénes son los sarquicos? Para los neumáticos este es natural, este es normal, para los suquicos. Pero para los sarquicos ya este es algo raro. Y para los neumáticos este es un veneno. No pueden vivir en eso, no pueden practicar en eso los neumáticos. Por eso la palabra del Señor nos advierte, nos amonesta, nos llama la atención. A veces no nos gusta que nos llamen la atención, nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos elogien, nos gusta que nos hablen solo cosas dulces, no nos gusta que nos hablen de cosas amargas. Pero así es como el Señor, como nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que no quiere que nos perdamos, no quiere que vayamos a la condenación eterna. Y por eso en su gracia y en su amor nos advierte, nos previene, nos corrige, nos disciplina. ¿Y cuántos estamos dispuestos a recibir la corrección del Señor? La disciplina del Señor. Porque el Señor disciplina a aquel que lo recibe por hijo, así como el padre que disciplina a sus hijos. Y entonces vienen las amonestaciones del Señor para todos nosotros, para mí también. Dice en Gálatas 3:5, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas debemos hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas pertenecen a los suquicos, a los inconversos, a los muertos espirituales. No les pertenecen a los neumáticos. En todo caso, esto lo pueden hacer los carnales, pero vosotros que sois espirituales,
haced morir lo terrenal en vosotros. ¿No dijeron gloria a Dios? Dejar y renunciar. A ver, presten atención. Dejar y renunciar las siguientes cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. Colosenses 3, 8 y 9. Dice: dejad estas cosas, renunciad, ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Cuántas veces usted se ha acostado airado, enojado? Sea hombre o mujer. ¿Cuántas veces se ha sentado en la mesa para comer enojado o enojada? ¿Cuántas veces usted ha mantenido la ira y el enojo por días y por semanas? Ese veneno mortal. ¿Cuántas veces hasta ha tirado el plato despreciando la comida que su esposa preparó? Se supo de una pareja que cuando estaban comiendo, o estaban por empezar a comer, el hombre probó la comida y para él no tenía sabor adecuado. Agarró el plato y lo tiró en la cara de la esposa. Eso lo puede hacer el suquico, el inconverso. Eso lo puede hacer el carnal. Pero el espiritual no puede hacer eso. Por eso dice: hay que dejar todas estas cosas. ¿Me está escuchando? Despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 y 25. Recuérdales, dice el apóstol Pablo a Tito, que siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie. ¿Están escuchando? No hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Porque en otro tiempo, cuando éramos suquicos, también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, en la envidia, y éramos aborrecibles y nos odiábamos unos a otros y nos gozábamos en esas cosas cuando éramos suquicos. Pero ahora que sois neumáticos espirituales, recuérdales que no estén más en esos negocios, en esas cosas. Digan gloria a Dios. Levante su mano derecha y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amonestación. Gracias por hacerme recordar. Gracias, Señor, por hablarme directamente, porque yo necesito. Dice: debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne pecaminosa con sus pasiones y deseos. Está comparando como cuando Cristo murió en la cruz crucificado. Ahora nosotros debemos crucificar la carne, no crucificar a nuestros hermanos, no crucificar al prójimo, no como ese actor que aparece en Semana Santa por allí haciéndose pasar por Cristo, el Cristo cholo que lo llaman, fingiendo. ¿Cómo se crucifica la carne? Una de las maneras de crucificar la carne es tirarse al suelo, clamar a Dios
Señor, yo no quiero vivir en este pecado, en esta costumbre, en este hábito. No quiero, porque yo sé que eso no te agrada. Y eso se hace todos los días. Está crucificando su carne para no satisfacer los deseos de su carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Otra de las maneras de crucificar la carne es cuando evitamos definitivamente, cuando le decimos no. Si la carne quiere llevarnos a cometer pecados sexuales o pues a cometer cosas de ofensa llevados por la ira, por el enojo, y decimos no. O cuando la carne quiere llevarnos a murmurar, a criticar, a hablar mal, reunirse en grupos y hablar con alguien contra una persona, el espiritual dice no, yo no puedo ocuparme en esas cosas. Los carnales son los que se ocupan en esas cosas. Pero hay otra forma más segura todavía. Alguien me visitó hace algunos años en una oficina donde yo atendía y me dijo en los días pasados, bueno, estoy terminando un tiempo de ayuno, no sé de cuántos días, de 21 días. Y yo le dije, ¿y cuál fue el propósito de su ayuno? Y él dijo, es que me di cuenta que estaba perdiendo la paciencia. Fácilmente me airaba, fácilmente me enojaba, reaccionaba. Y entonces dije, esto no está bien, esto está bien para los carnales. Yo quiero ser espiritual y me declaré 21 días de ayuno para matar todas esas cosas. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo dice, yo muero para mí todos los días. No sea que habiendo sido heraldo para otros, predicador para otros, yo mismo venga a ser desaprobado o eliminado. Gracias a Dios a ese grupo de hermanos que vinieron al ayuno los días pasados. Gracias a Dios que a los pastores, los obreros que vinieron al ayuno. Y una de las cosas allí que se hace es, no quiero vivir, Señor, según mis deseos. No quiero vivir según mis impulsos. No quiero, Señor, desagradarte. No quiero ofenderte. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, según tu propósito, según tu voluntad. Está muriendo para la carne, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, tengan los pensamientos de Cristo, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los incrédulos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo te queda en esta tierra? ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Sabes tú que vas a vivir 2 años más? ¿Sabes que vas a vivir 3 años más? El tiempo que nos queda, el tiempo que resta tan corto. Yo le estaba diciendo al Señor en estos días, en ese tiempo de ayuno, de oración, ¿cuánto tiempo me queda, por favor? ¿Cuántos años más? Señor, sin que me dé cuenta, a lo mejor ya me quedan días o ya me quedan meses. El tiempo que resta, el tiempo que queda, que yo viva en la tierra, no debo vivir para satisfacer los deseos de la carne, sino para satisfacerte a ti, Señor, porque yo quiero llegar a tu presencia. Quiero llegar al cielo.
Quiero llegar a tu trono. No quiero llegar, Señor, a ese lugar de condenación. El tiempo que resta hay que vivirlo de manera provechosa, conforme a la voluntad de Dios. Pues ya suficiente, ya basta, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los inconversos, a los suquicos, entregados a desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y abominables idolatrías. ¡Basta! Dice el apóstol Pedro, ¡basta! Eso ya pasó. Ahora nos queda poco tiempo y aprovechemos al máximo ese tiempo, ya para vivir en el Espíritu, ya para agradar al Señor, ya para agradar al Espíritu Santo y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Están escuchando? Yo escuché el testimonio de mi padre cuando un evangélico que había asistido varios años, por muchos años a la iglesia, pero luego posiblemente cometió adulterio y lo mantuvo en secreto por muchos años. Y finalmente terminó yéndose con otra mujer, dejando a su esposa con quien estaba casado. Se fue con otra mujer, habiendo conocido y habiendo ejercido cargos en la iglesia y habiendo predicado inclusive. Y en esas condiciones le vino la enfermedad que le llevó a la muerte. Y mi padre decía, ese hombre gritaba de desesperación, no podía morir, se mordía la carne por pedazos, no tenía paz, no podía sanar ni morir, desesperado. Una cosa es sentirse, pues hombre, sentirse libre, sentirse lo que sea cuando uno está todavía con fuerzas. Pero ya va a llegar el momento en que tenemos que enfrentar la muerte. A ver si vamos a tener la misma bravura, el mismo genio, el mismo machismo para decirle a la muerte, para desafiar a la muerte. Por eso, antes que se nos termine el tiempo, porque no sabemos cuándo se nos va a terminar, pongamos en orden todas las cosas. Hermanos y amigos, hay una gran diferencia entre los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Por ejemplo, los carnales piensan en las cosas de la carne, se ocupan en las cosas de la carne, se satisfacen en los deseos de su carne. En cambio, los espirituales piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu y satisfacen los deseos del Espíritu. La mente pecaminosa es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. En cambio, los que viven según el Espíritu tienen vida y paz con Dios. Se esfuerzan por sujetarse a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven y actúan según la carne no pueden agradar a Dios porque prefieren agradar a su carne. En cambio, los espirituales procuran y se esfuerzan por agradar a Dios y con ese propósito han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los que viven según la carne promueven conflictos, peleas, pleitos, contiendas y divisiones en las iglesias. En cambio, los espirituales promueven la comunión, el amor sincero, la paz y la unidad en la iglesia. Aman y respetan a sus hermanos, aman y respetan a sus líderes. Los pastores no podemos hablar mal de nuestros miembros.
Queridos hermanos, no podemos caer bajo maldición de Dios al ocuparnos haciendo cosas indebidas. Dios no nos salvó para eso, más bien nos sacó de esa clase de vida. No tenemos que estar ocupándonos mal de otras personas. Más bien dice la palabra del Señor, de nuestra boca debe salir bendición y no maldición. Los espirituales promueven la comunión, el amor, la paz, la unidad, el servicio. ¿A cuál de estos grupos pertenece usted? Usted que está en esta mañana aquí, gracias a Dios que pudo venir. ¿A cuál de esos grupos? ¿Cristianos carnales o cristianos espirituales? Los cristianos carnales hacen mucho daño a la iglesia, hacen daño a la obra de Dios, ponen muchos tropiezos, muchas trabas. Pero los cristianos espirituales son de bendición, son de inspiración, son de ayuda en la obra del Señor. Cuánto ánimo, cuánto aliento traen los cristianos espirituales. Cómo son guiados por el Espíritu Santo. Un día yo estaba sin fuerzas por razón de las cosas que suceden en la vida. Permítanme decirles, una cosa es dirigir una iglesia pequeña y otra cosa es dirigir una iglesia con muchos miembros. Yo estaba agotado, más aún cuando suceden cosas dentro de la iglesia, promovido por cristianos carnales. Estaba estresado. Era un día de ayuno. Y qué bueno que fue ese día. Estaba de rodillas. Nadie sabía lo que había sobre mí. Pero una mujer espiritual, de estar de rodillas, se levantó y se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro y oró exactamente por lo que yo necesitaba. En ese momento recobré el aliento, recobré el ánimo, recobré la fuerza. Como los cristianos espirituales son de aliento, son de ayuda, son de soporte, son de bendición. En cambio los carnales por allí pueden hablar cualquier cosa, cualquier murmuración, cualquier crítica. Cuando estamos construyendo esos ambientes, yo voy a hablar de las cosas que me han ayudado mucho. Un hermano de nuestra iglesia me dijo: pastor, veo que las cosas no están bien, pero me lo dijo a mí. Y para yo poder sustentar lo que le estoy diciendo, favor de acompañarme, quiero yo hacerle ver que esto no está bien. Entonces fuimos. ¿Sabes cuál es la actitud? ¿Qué es lo que me gustó? Si eso hubiera dicho en otros: mire, están haciendo mal, que aquí estamos gastando mal el dinero y cosas por el estilo. Pero me lo dijo a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le agradecí, dije: muchas gracias por decírmelo a mí. Y vamos a corregir las cosas con los técnicos, con los ingenieros. Vamos a corregir esas cosas. Muchas gracias. Los cristianos espirituales son de mucha bendición. Y termino con esto. En una reunión de diáconos, en una iglesia donde dirigimos nosotros antes de venir a la iglesia La Hermosa, hubo un choque entre los diáconos por ideas y por cosas. Y esa noche se levantaron y se fueron como que nada hubiera pasado. Pero a mí me quedó la carga. ¿Qué voy a hacer con ellos ahora? Porque aquí no se
sobrepone las cosas terrenales, sino la parte espiritual. El día siguiente, como a las 3 de la tarde, el que causó todo ese disturbio tocó la puerta donde nosotros vivíamos. Yo dije, ahora no sé qué va a traer, posiblemente peores cosas. Y él me dijo, quisiera conversar con usted, pastor. Le hice pasar a la sala, se sentó y me dijo, pastor, esta noche no he podido dormir. ¿Por qué? Yo causé ese disturbio. Yo sé que por mi culpa también mis hermanos han sido dañados. Vengo a pedirle perdón a usted. Podré haber actuado de esa manera. Perdóname, por favor. Nos abrazamos, lloramos y le dije, yo le perdono. A partir de allí fuimos los mejores amigos. Los cristianos espirituales traen bendición, no murmuración, no acusaciones y cosas por el estilo. Decídese usted, defínase usted. Esta mañana, mira, todos los días luchamos con nuestra carne, tentaciones, impulsos, inclinaciones, reacciones. No sé cuántos de ustedes están libres de lucha con su carne, con sus pasiones y deseos. Solamente ellos pueden decir, pues yo estoy libre, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de acercarme a Dios. Pero ¿cuántos de ustedes necesitan más de la presencia de la obra del Espíritu Santo para no andar en estas condiciones tan desfavorables? Pónganse de pie.